Tomás Hernández Alberto, dirigente político de larga data, presidente del movimiento Poder para el Pueblo y exdirector del Instituto Agrario Dominicano, entre otras instituciones importantes del Estado Dominicano, está aquí con nosotros para, bueno, ver el panorama político nacional, sobre todo en torno a las propuestas legislativas, la reforma constitucional y un sinnúmero de propuestas que están sobre la mesa y sobre el tapete. Buenos días, don Tomás, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, muy complacido de estar en este escenario donde hacía mucho tiempo que no tenía la ocasión. Gracias. Pero siempre será bienvenido, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Bueno, pues sobre la mesa, incluso de antes de la elección, está el tema de reformas, no solo la constitucional, sino la fiscal, también otras propuestas legislativas desde el movimiento Poder para el Pueblo. ¿Cuál es, digamos, el análisis general que se hace de esta situación y las perspectivas que hay sobre la mesa? Cómo no, el movimiento Poder para el Pueblo nace justamente como consecuencia de la percepción que tenía en ese momento, y que ahora con más razón las tiene, de que el presidente Luis Abinader tenía potencialidad para permanecer en el poder y para transformar el poder. Es decir, nosotros nacimos un poquito como para apoyar lo que aún no estaba haciendo, pero que nosotros veíamos en perspectiva que podía hacer. Y no estaba haciendo porque las condiciones no estaban dadas como para que fuera así. Por ejemplo, el tema que tiene que ver con la reforma constitucional. Yo he oído a la oposición, o una parte de la oposición, decir que él tiene una carta debajo de la manga. Es decir, que no es exactamente lo que él plantea. Y yo quiero decirle a ustedes que el que parece que eso es lo que hemos visto hasta ahora. Sí, exactamente. Se juzga. Entonces, pero nadie ha hablado tan claramente de sus objetivos. Nadie ha hablado. Habló durante los últimos 2 años, para ser sincero. Los 2 primeros años no se habló de esa parte, pero los últimos 2 años se habló. Porque se convenció el presidente de que cosas que él había hecho por motus propios no estaban garantizadas a hacerse si él desapareciera después de 8 años. ¿Entiendes? Entonces lo lógico que piensa en la transformación, en el cambio de la Constitución. No es una carta oculta, es abierta. El presidente logró una reelección basada en su propuesta. Por lo tanto, esa fue de las cosas que aprobó el pueblo. Ahora que se habla de que todo tiene que ser aprobado por el pueblo. La oposición nunca dijo que estaba en desacuerdo, porque recuerden que en ese momento tampoco ese no era tema, pero tampoco dijo que estaba en desacuerdo. La reforma fiscal, que es otra reforma, el presidente lo planteó desde el principio y todos los candidatos estuvieron de acuerdo en que ya era inaplazable la reforma fiscal. Todos. Búscalo ahora para ver qué dicen. No. Señores, si ahora no hacemos la reforma fiscal y no hacemos la reforma constitucional, no hay ningún otro escenario para poderlo hacer. Este es un gobierno legitimizado por el pueblo dominicano. Porque no solamente el porcentaje con el que ganó, es que él lo propuso durante su campaña. Luego el que votó por él, votó por los principios por los cuales él ha pretendido que se hará. De manera que el Poder para el Pueblo se siente muy, pero muy contento, porque nacimos justamente con la intención de que en un segundo mandato el presidente Luis Abinader Corona pudiera tener la gran oportunidad de dejar las transformaciones hechas de manera tal que no pudieran tener retorno, no pudieran tener regreso. Me imagino que Poder para el Pueblo también tendrá en agenda algún tipo de participación en el Estado en ese segundo mandato. ¿Usted tiene perspectiva de que va a ir a ocupar algún cargo, quizás para ayudar al propio presidente a hacer esas reformas que usted está planteando? Antes de comenzar a trabajar en la política, mejor dicho en el movimiento, porque en la política tengo una vida entera, visitamos al presidente del partido, a mi amigo José Ignacio Paliza, junto con una comisión pequeña. En ese momento éramos como 5 o 6 lo que pensábamos en eso. Y planteamos, yo recuerdo que Paliza me dijo,
ahí me manifestó un agradecimiento personal que tenía para conmigo, porque en algún momento yo fui presidente en funciones del PRD. Paliza era un muchachito de 18, 19 años. Participó con nosotros en la campaña de Ramón Albuquerque para ser presidente. Sí, sí. Y entonces, al final, hubo una pequeña discusión entre Ramón y yo, porque se había creado la figura de secretario político, varios secretarios políticos, como una manera de añadir espacio directivo. Y yo propuse que Paliza fuera uno de los secretarios políticos, y Ramón, que era como un tío para él, porque yo recuerdo como ahora cuando el papá de Paliza le entregó a Ramón a Paliza, para que lo tuviera en el Senado y que fuera aprendiendo, porque él quería que su hijo fuera un día presidente de la República. Yo era parte de todo ese entorno y Paliza me lo recordó. Y bueno, me alegra mucho que yo haya podido contribuir. Entonces hablamos, le planteamos, mira, nosotros creemos que el presidente tenía un año y 3 meses solamente en el poder. Nosotros creemos que el presidente tiene condiciones para poder permanecer en el poder. Y dice, bueno, coincido con ustedes. Entonces, obligado a coincidir. Sí, coincido con ustedes. Lo único que yo entiendo que es muy temprano. Nos dijo Paliza. Sí, sí. Digo, bueno, lo que pasa es que el presidente ni siquiera está pensando en eso. De manera que esto hay que comenzarlo a empezar a digerir temprano. La reelección siempre ha tenido decir reelección es como una oposición natural. Sí. Nosotros dijimos, no vamos a hablar de reelección, vamos a hablar de continuidad, en principio. Y solamente queremos saber si podemos contar con que ustedes al menos no se opondrán. Recuerdo que nos dijo, andábamos él y de Alcántara y yo, nos dijo que si queríamos pasar a saludar al presidente. Digo, no, el presidente es un hombre muy ocupado. Usted le dice qué fue lo que vinimos a tratar, porque no está previsto. Yo no he pedido cita para con el presidente. Y salimos de ahí. Empezamos a trabajar. Para sorpresa mía, se lo digo a ustedes, yo nunca pensé que las cosas que yo había hecho podían tener ninguna repercusión en términos de gratitud. Yo sí sabía todas las cosas que he hecho en todos los lugares. La convocatoria primera la hicimos en Montecristi. Bien, increíble lo que pasó allí. Y así en todos los territorios de la República Dominicana, en todos los municipios cabeceras, en menos de 6 meses ya estábamos instaurados. Por mi experiencia política me trasladé a las seccionales y empecé a hacer lo mismo. El movimiento que comenzó sin nombre, porque los 2 primeros meses no tenía nombre, finalmente se bautizó como Poder para el Pueblo y se desparramó por todo el territorio y se convirtió en una especie de fenómeno, a tal punto que mucha gente pensó que el sector externo de Luis Abinader era el movimiento Poder para el Pueblo. En el camino se fueron añadiendo gente sobre la base de la cosa que nosotros proponíamos. Cuando usted añade gente, usted adquiere compromiso. Y en política los compromisos generalmente se pueden cumplir si usted va al poder. Naturalmente que ya después hicimos un evento en el Lina, que fue un evento extraordinario, y el presidente a los 4 días me recibió en el Palacio Nacional. Cuando me recibió, duré 1 hora y 13 minutos junto con el presidente de la República y el presidente del partido. Y ahí el trato que me dieron fue como si yo fuera una gran cosa, ¿entiendes? Así fue que me recibieron. Ahí hablamos de todo, me preguntaron de todo, y opinamos, etcétera, y ahí salimos ya con la certeza de que somos parte del pensamiento del presidente Luis Abinader. Si le digo que hay una promesa, no la hay. Pero está en el radar. No digo no la hay. O sea, yo no voy a decirle al presidente, ahora yo le puedo decir a ustedes que en el pensamiento y en los sentimientos del presidente Luis Abinader está el poder para el pueblo y está tomando. Pero usted tiene compromiso con gente que debe cumplir, es lo que ha dicho, de lo que apoyaron. No exactamente, porque pudieran cumplirse a través de cualquier otra persona. No. Yo lo que le estoy diciendo es que ellos sí saben, el presidente sí sabe lo que hemos hecho, contó siempre con su aval, y mucha gente piensa que nosotros pudiéramos, pero el único que sabe
y el único que dispone es el presidente de la República. Y conmigo él tiene la ventaja que él sabe que yo soy, de todas maneras, yo sigo siendo de él lo sabe. Don Tomás, pero esa labor usted la comenzó a realizar estando todavía dentro del PRD, y de hecho yo no registro que usted haya salido del PRD, porque usted nunca ha entrado al PRM. No, ya entré, porque ya me juramenté. Nosotros hicimos un acto de juramentación. Pero fíjense que yo en la campaña pasada, yo monté distancia del presidente del PRD. Abierta. Es decir, estuve en todos los medios de comunicación planteando que yo no aceptaba la decisión de Miguel Vargas Maldonado de seguir aliado con el PLD. Que yo no lo aceptaba, que yo me declaraba independiente, que seguía en mi PRD, seguía. La razón por la cual me quedé en el PRD fue la misma que mantuvo a Guido Gómez Mazara en el PRD. Nosotros queríamos quitar a Miguel del PRD. Desde adentro. Esa era parte de una definición. ¿Por qué? Bueno, porque en ninguna otra parte del mundo la mayoría le había cedido el espacio a la minoría. Es decir, yo tenía esa dicotomía. Yo creía que, siendo nosotros mayoría, a quien había que sacar era Miguel. ¿Entiendes? Ahora confieso que si no se forma el PRM, todavía estuviéramos peleando dentro del PRD y no hubiéramos llegado. Ahora lo confieso. Ahora, cuando llegó la campaña, el presidente estaba informado de todo lo que yo estaba haciendo y en un momento me pidió que pasara al PRM. Yo le dije, después de las elecciones yo lo haré, pero ahora no, porque ya usted ganó. Y si yo paso ahora, lo que soy es un oportunista. ¿Entiendes? De manera que yo no tengo madera para oportunista. Y estoy haciendo lo que tengo que hacer en favor de su candidatura en el 20. Bien. De manera que yo soy de eso, yo soy el último mohicano de los PRDistas. Soy yo. Es decir, el último que se decidió a dejar las siglas. Y yo me siento muy contento porque realmente el único partido que ha logrado resucitarse, el único partido que ha logrado resucitarse a sí mismo es el PRD. El PRM es el PRD. Es el PRD modificado. ¿Podría decir que se con clonó otra gente adicionales, ¿entiendes? Pero la mayoría, el 95% de los PRDistas, o el 90%, son PRD original. Usted es un dirigente histórico, político, de ese sector PRD, PRM. Y usted dice, el único partido que resucitó. Pero, ¿qué dejó atrás? Cuando usted compara los dos partidos, usted que estuvo militando desde el comienzo en el otro, ¿qué dejó atrás el PRM del PRD? ¿Qué fue lo que se quedó de aquel lado? Porque aunque son los mismos dirigentes, el accionar, la forma de interactuar entre potenciales candidatos, entre ministros, se siente diferente. Claro. Pero siguen siendo la misma gente, entonces lo ¿cómo peor pudo cambiar? del PRD era su vocación de división. Eso era lo peor. Después el PRD fue siempre una expresión de los más puros sentimientos del pueblo dominicano. Pero sus dirigentes no supieron nunca ponerse a la altura de poderse poner de acuerdo a la hora de la hora, que son la hora de las elecciones. Ese error del PRD quedó eliminado en el PRM. El comportamiento de los dirigentes del PRM, incluyendo sus principales líderes, el presidente Luis Abinader y el expresidente Hipólito Mejía, han dado una demostración. Cuando un presidente había cedido al vicepresidente, había sido derrotado en una convención por un vicepresidente. Sí, pero mi pregunta es, usted acaba los dos líderes, pero esos dos líderes estaban en el PRD hasta los otros días, entonces, ¿cómo las mismas personas pudieron cambiar de comportamiento? Porque por casualidad los líderes, tanto Luis Abinader no había tenido tiempo de tener espacio como para generar ese tipo de conducta. El hombre clave fue Hipólito Mejía, exacto, que habiendo vivido en aquel espacio y habiendo participado, entendió que había que cambiar. Hipólito Mejía fue el gran cambio. ¿Por qué fue el gran cambio? Porque Hipólito Mejía venía de una conducta que era la que caracterizaba, aunque Hipólito fue siempre un hombre unitario. Por ejemplo, en el año 2004 se logró casi la unidad total del PRD, en el 2004. Porque recuerden que ahí participó menos Atuey. Sí. La gente votó hasta por el diablo. Del grupo de los 7. Exacto, del grupo del 7.
Entonces, Hipólito logró la primera unidad, pero no dejó de ser un hombre con posiciones diferentes. Ahora, Luis Abinader viene, un hombre joven, viene forjado y trabaja, se metió al PRD en los mismos años, digo, activo, en los mismos años 2005 más o menos, que fue cuando entró Paliza, ¿entiendes? Nunca se involucró de manera tan abierta en ese tipo de divisiones, era la parte más nueva que llegaba, ¿entiendes? Pero yo pienso, al igual que la mayor parte del pueblo dominicano, que el gran mérito del PRM es que en el ejercicio del poder ha demostrado que es posible mantenerse unido. Porque en el mismo ejercicio de poder, usted vio, cuando en la convención de hace 2 años... La división no está planteada para el 28, quizás. No, no está planteada. Viene un reto con no el está proceso planteada, de relevo. planteada. Es que hay una nueva mentalidad. El PLD tiene muchas obras y su pecado mayor fue la corrupción, pero el PLD tuvo como divisa la unidad para mantenerse 20 años. Bueno. Entonces el PRM aprendió de eso, ¿de quién? Del PLD. Bueno, el PLD lo aprendió. Aprendieron de lo mejor, entonces. Claro, aprendió lo mejor. Claro. Bien. Bueno, pues Entonces, muchas gracias. ahí no hay ninguna posibilidad, le voy a decir por qué. Porque los dos grandes líderes son los que finalmente manejan la situación. Y ya Hipólito está aprobado y Luis está aprobado. Puede haber alguno que todavía no entienda, pero no podrá meter a todos los demás en esto. Así que si alguno está soñando en que podremos dejar el poder en el 2028, que se preparen para 16 años mínimo. Bueno. Ay, 16 Dios. años mínimo 16, pueden ser 20, 16. pero será para beneficio de la gente. Ya Gracias. saben, PLDistas. ¿sí? Será para Gracias, beneficio. don Tomás Hernández Alberto, Y presidente fuerza. del movimiento Poder para el Pueblo, por estar aquí con nosotros hoy viernes. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable.